Muy buenas tardes para todos los seguidores de los canales oficiales del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y de su Centro Interactivo de Memoria Urbana, CIMO. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico del Departamento, quien nos saluda en la tarde de hoy con esta conferencia acerca de las memorias y de la historia del antiguo mercado público municipal de nuestra ciudad. Para ilustrarnos un poco acerca de la construcción de esta importante edificación, pero más allá de ello, pues para ver su importancia en la historia comercial, social y en la vida cultural de Barranquilla, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, nos acompañará en la tarde de hoy la historiadora Yesile López García. Ella es historiadora de la Universidad del Atlántico y magíster en historia de la Universidad del Norte, actualmente adscrita como docente a esta universidad. Yesile, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico y de su Centro Interactivo de Memoria. Muy buenas tardes, Yesile. Hola Juan, muy buenas tardes a todos. Un saludo y un agradecimiento por permitir este espacio para hablar un poco de la historia del mercado público, que en la literatura, pues en las revistas y digamos la documentación también era titulado como un mercado central o el gran mercado público, por sus dimensiones y por su envergadura y por ser un bien municipal muy valioso para la ciudad. Estaré hablando, como ya lo mencionó Juan Pablo, de la época o del último cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Quisiera comenzar mencionando que diferentes locales que me invitaron a mí o que tal vez me fueron de inquietud para iniciar esta investigación que estoy adelantando, fueron, digamos, diversas fuentes, desde memorias como la de Miguel Buenaga, de lecturas locales, otras literaturas, digamos, de historiadores de la ciudad, pero vamos a expresar que el trabajo que más me inspiró a mí o que más invita a este tipo de estudios del abasto o de lugares como, es decir, como que ya hay estudios sobre Barranquilla y su conexión con el comercio internacional. Ahora, ¿por qué no estudios de Barranquilla, digamos, en su contexto de una economía local o de abasto? Y fue el trabajo del maestro Sergio Pablo Solano, del cual él hace como esa invitación. Para decir también, entre las fuentes que más utilicé o las fuentes más usadas, utilicé un poco de prensa, periódicos comerciales. Uno de estos más importantes es el periódico El Promotor. La prensa del Promotor fue muy importante, otras revistas, revista Mejoras. En cuanto a documentación oficial, estuvo la notaría, escrituras públicas, alguna información muy destacada del archivo del Consejo Municipal, actas del Consejo, informes de alcalde y demás documentación, revistas curiosas, muchas de ellas reposan en el Archivo Histórico del Atlántico, anuarios comerciales, revistas pro Barranquilla y demás. Quisiera mencionar que, bueno, en estas dos imágenes icónicas, una más que otra, dos miradas del mercado público, del gran mercado público municipal. Mencionar que no voy a llegar hasta los 80, pero sí quería mostrar que la imagen superior es el mercado en el año 1928, que es mostrado, digamos, en el Directorio Comercial Pro Barranquilla. Es un mercado que ha pasado por una renovación de las empresas públicas municipales, de la cual hablaré un poco más adelante. Y la imagen inferior es el mercado cuando va a ser implosionado en los años 80. En el año 1982 ya se va hablando de los desalojos y se hace muy popular el nombre de un alcalde apellido Móceres. Entonces es como dos imágenes contrastantes. Bueno, hay comentarios de cómo fue difícil llevar a cabo esta implosión, porque pese a que estaba un poco exteriormente destruido, seguía muy firme. En parte fue como un momento muy icónico de la ciudad cuando se implosiona este mercado. Quiero mencionar mucha de la literatura que uno observa parten de una idea de un cronista, González Fernando de Oviedo, y este cronista hace como una descripción. Yo he subrayado una parte donde dice: e iban a aquel Río Grande a tratar con aquella mercadería. Entonces habla de un pasaje en el cual se menciona unos indígenas en un varadero de canoas comerciando, intercambiando frutos de la tierra, camarones secos y demás, digamos, frutos, y se supone o se vislumbra que eso sería el espacio que era la Gran Ciénaga, que luego se va reduciendo y cambiando sus contornos físicos
para aparecer, digamos, como el cuerpo de canales en el cual va a estar instalada o instalado el gran Puerto Real. Entonces va a ser como el lugar del Puerto Real, que luego va a ser descrito en las crónicas del padre Rebollo y demás personas, y es también mencionado en los documentos oficiales. Y en el Puerto Real es donde luego, posteriormente, se va a levantar ya el inmueble oficial del mercado público. Quería resaltar esta imagen y mencionar que, como he dicho, el padre Pedro María Rebollo en sus memorias contaba de una manera muy interesante cómo él llega a Barranquilla con su tío, y su tío era un comerciante, y él da como su primer avistamiento de la ciudad. Dice que pasa por unos caños largos, otros cortos, y cuando llega al puerto llamado Real, y en el que posteriormente va a construirse un mercado público de gran entidad. Él lo que da en descripciones que hay como una terraplenada donde hay gente con toldillos y ventas no oficiales. Entonces, cuando él llega como a esa infancia y se encuentra con la ciudad de Barranquilla, claramente no hay un mercado oficial. Por otra parte, ya centrándonos en la década que quiero iniciar este estudio, es la década de 1870. En esta década, digamos, a nivel político, hay como unas libertades para que los particulares emprendan cualquier tipo de idea de construcción, pero me parece interesante que en estas mismas libertades políticas también había todo un proceso de inestabilidad. Yo de aquí en adelante voy a mostrar algunos informes de alcalde, algunos documentos donde los alcaldes de la ciudad se van expresando de las condiciones de la ciudad. Y me pareció muy interesante partir el estudio o esta conferencia con un alcalde que es Tiberio C. Araujo. Tiberio C. Araujo dura un tiempo razonable en la alcaldía, los primeros 6 meses del año 1870, y cuando uno mira, es un largo informe que es muy llamativo. O sea, hay 13 apartados, y en uno de esos 13 apartados él hace como una cuenta o un inventario muy exhaustivo de lo que hay en Barranquilla en cuanto a equipamiento urbano. Entonces muestra que hay una iglesia, 2 protestantes, una católica, una cárcel, y después dice hay una carnicería o casa de mercado. Eso enseguida me alertó, porque continuamente en la documentación se refería de que no había un espacio propicio para el mercado o un lugar de abasto oficial. Había una casa de mercado o carnicería que tenía funciones ambiguas y funciones mixtas, de la cual se devengaban unos impuestos, pero en este momento de 1872 él expresa, Tiberio C. Araujo como alcalde, que era algo prioritario para la ciudad tener un cementerio, y tener, además de un cementerio, tener un mercado, porque por esos mismos momentos había una epidemia que yo voy a referir luego, una epidemia como de paludismo, una idea de trapiche, como se comentaba, pero también era prioritario hacer un mercado, un lugar de abasto oficial, porque por 2 objetivos. Primero, por el tema de un lugar de surtimiento oficial, pero por otro lado, por un lugar de mercado que dejara ganancias rentísticas o utilidades de renta. Más adelante, en el año 1875, se ve claramente cómo otro alcalde hace como diferentes notas y queda expresado el deseo de a cualquier costa hacer un improvisado mercado que tuviera obviamente como premura 2 objetivos: cobrar derechos de venta a los vendedores de pescado y demás ventas, pero también controlar a todos los especuladores. Es porque no había control. Habían unos caminos como el Camino a Soledad, donde el control policial no llegaba. Habían otras periferias donde las personas o los vendedores hacían, digamos, cualquier tipo de truco para no pagar ningún impuesto, y había una necesidad de esto. Por otro lado, el mismo consejo y el mismo municipio no tenía la posibilidad de levantar algún mercado. De hecho, aquí sugieren, Miguel Céspedes, que se construya un mercado más o menos ahí instalado de madera cerca de las casas del señor Márquez o del señor Pérez de la Rosa, lo cual no se da en estos años, no se produce. Y aquí quisiera mencionar algo muy importante que también lo refieren los alcaldes, pero también se ve a la luz de las notas de prensa, y es que se menciona la necesidad de mantener los canales en buen estado. ¿Cómo así los canales? Porque los canales o este cuerpo de caños era como el espacio de donde
llegaban todos los víveres o la gran cantidad de víveres. Y aquí quería resaltar específicamente en esta nota de prensa que habla del caño arriba y muestran lo importante y que es mantenerlo en buen estado, porque de ahí dependía el surtimiento de la ciudad. Y dicen que si el caño arriba está en mal estado, solamente contarían con el caño La Tablaza, pero el caño La Tablaza tenía una conexión, digamos, una comunicación con el río que podía tener inconvenientes. Entonces, había una necesidad de mantener el cuerpo de canales en buen estado. Esto tanto para las personas que tenían negocios que intervinieran como para todo el conjunto de la población. Y eso también lo hacen ver los alcaldes. Ya llegando a la década, o digamos a la década de 1880, un poco antes, aparece la figura de José Félix Fuenmayor. Quiero expresar que José Félix Fuenmayor llega, menciona la literatura, dice que él llega en el año 1876 con su familia, llega de Maracaibo y él es un ingeniero civil que llega con muchas ideas de civismo, llega con unas ideas, vamos a decir, de educativas, y dentro de todo su despliegue hace o proyecta un espacio, hace como el proyecto, un diseño, y también elabora un presupuesto para la construcción de un mercado público. Y esto queda registrado en la prensa, pero también en la escritura, se levanta como escritura pública número 71 del 17 de marzo de 1880, unas largas cláusulas, pero me parece interesante mencionar que dentro de estas cláusulas, 3 en particular son primordiales: la cláusula número 9, la cláusula número 13 y la cláusula número 15, porque estas cláusulas evocaban o evidenciaban la idea de que este contrato iba a tener una vigencia de 30 años, es decir, que desde el momento en el que se inaugurara este nuevo mercado hasta 30 años después, la mayoría de ganancias iban a quedar en manos de José Félix Fuenmayor, porque él iba a ejecutar la obra, y la balanza estaba en que José Félix Fuenmayor iba a tener el 94% de ganancias de utilidades de este nuevo mercado y el 6% restante para el municipio de Barranquilla. Entonces está, digamos, este balance. También las cláusulas novena y 13 van, novena, 13 y 15, mencionan un poco de una idea de monopolio, es decir, que el único mercado que iba a desarrollarse era este mercado. No se permitía levantar un mercado similar o de similares funciones ni en el perímetro urbano, ni en los exteriores, ni en las periferias. Entonces hay una idea de un solo mercado y que la duración de este contrato tuviera 30 años. Buscando en literatura por otros lados, me di cuenta que en Panamá también se da por estos mismos años el levantamiento de un mercado y el contrato menciona una duración también de 30 años. Son 2 extranjeros, creo que italianos, los que desarrollan un contrato de similar, digamos, naturaleza de este. De aquí en adelante hay que mencionar que José Félix Fuenmayor no logra o no tiene, se presume que no tiene este capital completo y no desarrolla este proyecto, no lo desarrolla, y esto provoca que se dé un traspaso. Este traspaso va a ser a una nueva compañía que se va a conocer como Barranquilla Market Company. Aquí, antes de mencionar esto, este José Félix Fuenmayor, y cuando Fuenmayor habla de la obra del mercado, no la ve simple como un lugar de abasto, sino que la ve como una empresa productiva. Él menciona que el mercado será concebido como una obra de gran, digamos, andamiaje, que va a estar a tono con los ensanches de la ciudad, que va a ser una empresa productiva exitosa, durable, elegante, pero también va a tener una parte de ornato y provecho. También cuando él describe el diseño, menciona las extensiones que van a tener, caballeriza, o sea, mostrando todos los espacios que va a tener este nuevo mercado y los materiales que va a usar y demás. Más adelante, como digo, es claro o evidente que Fuenmayor no tiene el capital y aparece Barranquilla Market Company. Barranquilla Market Company va a ser una compañía que van a estar al menos 8 miembros. Entre esos miembros estará Fuenmayor, José Félix Fuenmayor, pero hay otros más. Está Tiburcio Hernández, que está mencionado en este facsímil de la prensa del promotor. Ahí aparece el nombre de Esteban Márquez. Está un alemán que es Otto Müller. Está Abraham Zacarías López Pena y otros hombres notables de la ciudad. Y esta compañía, Barranquilla Market Company, va a tener el objeto principal de construir un mercado. Y
se menciona que Tiburcio Hernández era un negociante que ya estaba instalado en Nueva York. Esto se dice porque tal vez su idea era buscar capitales o préstamos en la ciudad de Nueva York, pero no se concreta. Entonces, lo que sucede es que se da un segundo traspaso porque Barranquilla Market Company, pasado este año de 1881, no logra concretar tampoco la ejecución del mercado. Entonces se dilata un poco la cuestión y finalmente ahí es donde aparece, digamos, como el nombre de Esteban Márquez, este conocido negociante del siglo XIX, que es el que va a quedarse finalmente con este contrato y con todos los derechos contemplados en el contrato de 1880. Esteban Márquez, algunos saben un poco de él. Esteban Márquez tenía negocios de finca raíz, también desarrolló una banca privada, el Banco Márquez, también luego va a ser el pasaje Márquez, o sea, muchas cosas, pero Esteban Márquez, como el último que va a recibir el traspaso, hay dos elementos. Él está muy mayor, o sea, ya es un hombre de avanzada edad, un hombre que ya sabe que muy pronto ya no va a estar, y constituye una nueva compañía que se llama Márquez e Hijos. Esa compañía va a estar constituida de 3 hijos y un nieto. Y él, esos 3 hijos, uno de los más importantes es Manuel María Márquez, que se menciona que es uno de los hijos mayores, que es abogado, que será, vamos a decirlo, el primer administrador del mercado de forma oficial. Entonces, es bajo el nombre de la compañía Márquez e Hijos que se desarrolla la obra del mercado, es decir, cuando ya oficialmente se comienza la construcción de esta obra, o sea, cuando ya se ejecuta sin ningún traba, ya comienza. De hecho, que hay como un momento donde el mercado incrementa su presupuesto, pero la familia Márquez lo cubre. Y en el año 1885, finalmente, 1885 será la inauguración del mercado público, del nuevo mercado. Esto está mencionado muy interesante y muy descriptivamente en las memorias de Miguel Buenaga, que habla de cómo se da esta inauguración del mercado, las maniobras militares, bendición del sacerdote y demás, pero también en la prensa del promotor se muestra cómo el día 10 de septiembre del año 1885 finalmente se inaugura el mercado y están, digamos, el presidente del Consejo Municipal, el procurador y demás personalidades. Y es como un momento de mucha importancia y ya si vemos esta fecha de 1885 inicia como una nueva etapa a nivel nacional, al siguiente año a nivel constitucional. Y hay que mencionar o ratificar que la primera administración va a ser por parte de Manuel María Márquez o el hijo mayor de Esteban Márquez. Aquí quiero mencionar que esta tasación o así como se vislumbra las ganancias o la partición de las ganancias, un 94% para la familia Márquez y el restante 6%. Este tipo de dos cantidades bastante diferentes comienza a hacer que se den unas rencillas, comienzan a aparecer, digamos, unos resentimientos por parte del Consejo y de la Alcaldía que se quejan. Y aquí menciono en particular un documento del alcalde Martínez Aparicio, aquí está como un facsímil, y acá entrando hablan de todo lo que hay en Barranquilla, que de hecho mencionan de que hay una situación que los caños están un poco sucios, que hay unos rebrotes de cólera, pero cuando hablan del mercado se quejan y no paran de quejarse porque se asombran que en los primeros 4 años 3 meses, o cuando dicen aquí 52 meses desde que se inauguró el mercado, las ganancias casi de forma absoluta han ido a la familia Márquez, lo cual ellos consideran que es un despropósito, pero es como está manifestado en el contrato, en ese contrato inicial como se había, digamos, pactado. Pero hay una constante queja y así lo hacen mencionar y lo dicen claramente que están descontentos con estas ganancias de los Márquez. Y aquí es muy interesante que quise resaltar un poquito a manera de un pequeño, sí, una pequeña gráfico, donde en ese informe de este alcalde Martínez Aparicio en el año 1889, además de la situación esta que hay con el mercado, con los administradores del mercado, también hay situaciones como una amenaza del cólera, que recuerda que unos años antes, en el año 1849, también la ciudad tuvo un brote fuerte de cólera. Y en el año 1872, cuando parte este estudio, hay una epidemia del trapiche, fiebres palúdicas, que hace necesario que se abra también un cementerio universal. Y en este último caso, en el año 1889, como lo dije, hay una nueva amenaza de cólera
epidemias como la tosferina y el sarampión. Entonces había como un sinfín de necesidades y además se sentían en descontento por las pocas ganancias que recibían del mercado, porque el mercado dejaba muchas ganancias y muchas utilidades. Como contestación, porque esto no fue que lo dijeron, sino que al paso de los años, en el año 1891, esto también es como un informe que es escrito por el hijo de Márquez. Ya Márquez en este punto ya había fallecido, ya Márquez estaba, digamos, hacía poco había fallecido, y el que se queda con esta primera administración o el primer administrador es Manuel María Márquez, y él es abogado y de manera enfática menciona que esfuércense cuanto quieran, aleguen lo que les parezca favorable, pero lo que estaba constituido en ese contrato era lo que se iba a cumplir, que digamos en 40 años los empresarios, en este caso la familia Márquez, eran los que iban a obtener los fondos que habían invertido y todos los intereses que habían tenido. En este caso él menciona de forma explícita que solo hasta el año 1915 es cuando ellos iban a cerrar el contrato, porque era el momento cuando se cumplía la cláusula de los 30 años. Y esto también sigue creando resquemores. Hay que decir algo, y es mi visualización, luego de la muerte de Márquez, los hijos no llegan a esa continuidad. Si bien Manuel María Márquez es una figura visible, al final del siglo XIX, ya poco a poco los Márquez pierden predominio. De hecho, que cuando pasa el nuevo siglo, el siglo XX, ya la figura de Márquez no aparece, aunque son ellos, digamos, la familia, lo que quedaba de la familia, ya no son el administrador, ya no hay como un vestigio de Márquez muy fuerte, y llega otra época. Antes de eso, también me gustaría mencionar que a la vista de muchos viajeros, hay como muchas miradas del mercado, y hay una mirada que me parece también de mucho interés, porque es una mirada de un ornitólogo, Robinson Weir, que hace, digamos, un diario de cuando llega a la ciudad de Barranquilla. Venía de Nueva York, venía con su esposa y un cuñado, y él da como un fresco de la ciudad, un panorama de la ciudad, un paisaje muy interesante de Barranquilla y del mercado, en este caso el espacio de interés, y él menciona, digamos, con mucho agrado la variedad étnica. También habla de las variedades de especies que para él eran desconocidas, flores, algunos peces que él no conocía, como el sábalo, él no conocía este tipo de pescado, o las variedades de pescados ahumados, de pescados frescos, de pescados que también estaban, digamos, todo el tema lo sorprende mucho a él y da una visión muy interesante del mercado. Si ustedes ven la imagen que está puesta en esta visita del ornitólogo, al fondo se ve la iglesia de San Nicolás, las dos torres, se ve en el plano así desde el caño, pero se ve el mercado que tiene bastante volumen, es bastante voluminoso, bastante grande, y todo este cuerpo de canoas. Llegado al nuevo siglo, es muy importante mencionar que con el nuevo siglo hay como un antes y un después del mercado. Esto está referido tanto en la prensa como en las memorias del padre Rebollo, también lo dice Miguel Buenaga y otros más, del momento del incendio, del siniestro del mercado público, del cual se tejen muchas hipótesis, pero el mercado se quema, se incendia en las primeras horas de la noche del mes de enero de 1904, específicamente el 11 de enero de 1904. Las campanas de la iglesia avisan de este gran incendio, terrible incendio. Es un incendio que devora gran parte del mercado, pero todavía tiene muchas pérdidas materiales en mercancía. Los afectados y curiosos se sorprenden a lo que se ve la mañana siguiente. Como saldo se menciona de que se necesita reconstruir el mercado, pero además se necesita un espacio temporal para desarrollar la actividad de mercado, de abasto, y el espacio elegido es la tenería, la plaza de la tenería, que si imaginamos un poco, la gente que tiene un poco más de idea, esto sería, no estaba todavía el mercado de granos, que el mercado de granos es del año 1913, sería el espacio que linda o que colinda con el área del boliche, porque la plaza de la tenería tenía una extensión y ahí era donde se ubicaría temporalmente el mercado o las operaciones de mercado, pensando que en este año 1904 en adelante iba a ser inaugurado o reconstituido el mercado. ¿Qué sucede con este incendio? Deja claro debilidades administrativas y hace que, o es la carta para que los Márquez pierdan vigencia el tema del contrato y todo esto se rompa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la posibilidad de llevar a cabo toda esta
reconstrucción, y esto queda en manos del municipio de Barranquilla. En este caso será el municipio el que va a tomar esta administración y el que va a ejecutar las obras de mejoras y de reinauguración del mercado. Cuando quise buscar en la prensa, me estaba detallando en alguna prensa que aparece, que está en el archivo histórico, que es son pocos números, pero es el estandarte. El estandarte, en uno de sus números del año 1905, menciona: inician labores de reconstrucción del mercado. Lo menciona muy corto, y eso me da como una idea de que para esos años es que se va desarrollando rápidamente esto. A la luz de imágenes, quería resaltar estas dos muy en particular. Estas dos imágenes yo la he visto que han rondado por algunos grupos de historia de Barranquilla o curiosos de la historia, y son imágenes estereográficas que la datación dice 1906, y uno ve un mercado muy lustroso, muy, digamos, recién pintado, se ve muy con unos acabados muy nuevos. Al fondo, la imagen de la izquierda, se ve al fondo la jabonería La Cubana, que era del señor Arjona, y más al fondo el camino o el camellón, digamos, de Bastida, o el pasaje de Bastida, y por este lado está la parte del caño, todo este trasegar de canoas con productos como maíz, que era lo que siempre uno visualizaba. Y me da a entender que para estos años, es decir, 1906, está muy renovado el mercado bajo esta idea, donde el que administra esto será ya no los marques, sino el municipio. De paso, decir que cuando ya se da esto y cuando se invalida todo lo que se había dicho en el contrato de 1880 y ya no hay esta idea de monopolio, aparecen otros espacios. Si bien estamos hablando específicamente del mercado, el mercado no se entiende si también no se habla de otros espacios que estaban circundantes, cercanos, y uno de ellos es la aparición del mercado de granos, que su nombre a veces desorienta y puede llevar a la idea de que era un mercado especializado, pero en este punto de la historia no había un mercado especializado. Esa era la denominación que en la prensa, y pueden ver abajo, mercado de granos, en el periódico La República, y habla el personero municipal de un mercado de granos. Van proponiendo un poco la idea, pero no era un mercado especializado en trilladoras ni nada, sino que era una denominación, pero en este mercado que se concebía como un mercado auxiliar, iban a estar todo tipo de ventas, todo tipo de productos alimenticios, granos y demás, animales también. Y el mercado, digamos, lleva como una idea de auxiliar por sus dimensiones, que eran mucho menores. Y, digamos, cuando ya se da la construcción de este mercado, en el año 1913, se invalida por completo, ahora sí, lo pactado en ese primer antiguo contrato de 1880, porque ya se podía tener construcción de mercados similares. Aquí quería tener en cuenta algo, y es que uno a veces piensa que el tema de regulaciones o el tema de reglamentaciones era un poco laxo, pero uno va notando que a la luz del Consejo hay varios acuerdos donde se menciona cómo eran los cobros del patio interno, cómo eran los cobros del mercado, dependiendo a si el cuarto se vendía ñame, si se vendía maíz, queso, venta de granos, 20 centavos diarios, y que había todo un orden, una reglamentación de lo que se iba a cobrar. Por otra parte, acá hay otras imágenes que hay que también mencionar, que son espacios cercanos, y es el caño del mercado y la Plaza Ujueta. La Plaza Ujueta, aquí hay dos vistas, la de arriba de 1912 y la de abajo de 1920. La Plaza Ujueta ya no era un espacio que estuviera cubierto, sino era un conjunto de kioscos donde había también un flujo de canoas, y esto se fue, digamos, cambiando o fue transformándose sus contornos de acuerdo a cómo se fue cambiando, digamos, el sentido y el crecimiento de la población y las edificaciones circundantes. Pero en la Plaza Ujueta queda casi cercana al mercado de granos. Aquí, mirando o haciendo un pasaje muy rápido, yo quería resaltar que a la luz del Consejo Municipal y a través de todo este tipo de informaciones, uno puede dar cuenta de todo lo que se ofertaba, de los alimentos y mercancías que eran ofertadas en el mercado público hacia el año 1925 o toda la década de estos 20. Mencionan herramientas, insumos que iban desde telas, hierbas, ladrillos, loza y demás, alimentos perecederos, muy perecederos, plátanos, café, y también mencionan de forma muy clara todos estos alimentos que eran para consumo inmediato o consumo directo: chicharrones, mondongo,
huevos cocidos, pan, masato, chicha, guarapo, peto, toda la variedad, confites, caramelos, todo lo que se vendía, y esto era en los locales interiores, las galerías exteriores, y también teniendo en cuenta que la misma parte del atracadero de canoas, de acuerdo a lo que vendiesen, ya sea hierba, madera, mangos, también esto iba a ser tasado o tenían que pagar un impuesto. Si uno observa un poco de la distribución de espacios comerciales, si bien el principal es el mercado público por su gran tamaño, porque los cuartos del edificio principal son más amplios, y también la parte de las galerías exteriores, es el que tiene más, digamos, más tamaño. La Plaza Ujjueta tiene kioscos, y me parece interesante mencionar que en la Plaza Ujjueta hay estas ventas al aire libre, y hay hasta puestos para el lavado de quesos y también puestos de almotazi, o lo que se conoce como el fiel de la balanza o repesadores. Entonces hay también oficinas o pequeños puestos para repesar los productos y evitar especulación y demás. Y del último, aquí el mercado de granos, que es más pequeño en cuanto a dimensión de espacios. Hay 26 cuartos, hay tiendas interiores de 1.5 metros, de 2 metros, y toda la parte exterior que tiene tiendas ya más grandes, y en la parte de afuera había jaulas donde se vendían animales o venta de aves, y eso también tiene cada una tasación. Cuando uno observa, hay un informe muy interesante, y hay un informe de la Comisión de Presupuesto Municipal, y van haciendo van llevando unas cuentas, y todo da a entender que el mercado municipal del cual estamos comentando es el mercado que genera más ganancias, más utilidades, y se considera o se concibe como el producto de bien municipal más rentable, más valioso, porque a medida que pasa el tiempo sigue subiendo, pese a que en este punto no estaba tan cuidado, físicamente no estaba tan cuidado el inmueble, pero va generando ganancias si se compara con otros inmuebles como el matadero municipal, con la empresa de alumbrado, la empresa de telefónicas, o el tranvía, que como sabemos que el tranvía al contrario fue decayendo sus ingresos hasta que ya no es utilizado. Pero así en la medida que se va viendo el mercado municipal, se va consiguiendo como el mercado o el bien municipal más valioso. Teniendo en cuenta esto, hay que mencionar algo muy interesante, y es que en los años 20, en este momento de posguerra en Estados Unidos, hay un momento de esplendor, o lo que se conoce, como saben ustedes, felices años 20, en la situación nacional. Hay todo un tema de danza de los millones, de indemnización por el Canal de Panamá, y hay como una aparición de una figura como Edwin Kemmerer y demás, donde piden que el país ya tuviera una banca central, unos organismos de control. Y esto lo menciono porque hay historiadores económicos como Carlos Marichal, que menciona que para estas épocas los bancos norteamericanos o las entidades financieras norteamericanas se encargan de prestar mucho dinero a Europa, pero también a Latinoamérica. Y este historiador económico menciona que los países que más hacen empréstitos internacionales serán Brasil, Argentina y en tercer lugar Colombia. Estos empréstitos, estos contratos, o estos préstamos de dinero, en el caso de Colombia hace 21 entre empréstitos nacionales y municipales. Y es aquí donde quiero mencionar el muy conocido contrato entre el municipio de Barranquilla y el Banco de Chicago, de Central Trust Company of Illinois. Entonces, este banco presta una suma de $4 millones con la iniciativa de ¿qué? De mejorar los servicios públicos, alcantarillado, el tema del acueducto, que estaba bastante mal, por supuesto, pavimentación y mejoras del mercado. Y se contemplaba una idea de modernización, una idea donde va a surgir las conocidas empresas públicas municipales. Y aquí es donde aparece, digamos, las disposiciones de este contrato. Es extenso, donde tratan de mostrar todos los puntos de la forma como iban a amortizar esta deuda el municipio de Barranquilla. Y una de las disposiciones era contratar un funcionario de entera confianza, debía ser un ingeniero muy conocido o conocedor de los servicios públicos, de la administración, y es donde es Samuel Holopiter, que para muchos es conocido este nombre, Samuel Holopiter, el que va a garantizar el pago de esta deuda adquirida y el que va a tener un desarrollo de una administración eficiente de los mercados, del acueducto, como unos servicios públicos de bastante orden y eficacia. Y es muy interesante que hay un documento que reposa en el archivo muy bien conservado de 1928, que es
es el Directorio Comercial Pro Barranquilla, y en ese directorio hay un informe en la parte final que dice: interesante exposición de las empresas públicas municipales sobre las más urgentes necesidades de Barranquilla. Y mencionaba tal vez los primeros 3, 4 años de las empresas públicas municipales, de qué están haciendo las empresas públicas municipales, en qué invirtieron esa plata, y mencionan de que en la parte del mercado dicen que el mercado antes de la intervención de las empresas públicas estaba lleno, digamos, de herrumbre, el techo estaba mal, los pisos estaban mal, la cantidad de animales, que es un poco llamativo, no lo quiso mencionar, pero dice que habían que, de una forma excepcional, 1,000 perros que ellos sacan del área del mercado, perros que estaban en condiciones de salud muy malas, y la modernización es que crean unas instalaciones, hay ampliaciones, renovaciones y modernizaciones. Se crea el pabellón de carnes con unas mesas esmaltadas, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en los mercados satélites que fueron fallidos, el mercadito de las Nieves, el mercadito de Chiquinquirá y el mercadito Boston. En el mercado de Chiquinquirá, aún hoy, como está también tan envejecido también, todavía hay algunas mesitas de este tipo de mesitas donde se vendían carnes que se mantienen tal cual, digamos, manejadas por el tiempo, un poco deterioradas, pero se mantiene porque fue como un modelo que se siguió en los mercados satélites. Aquí avanzando un poco, quiero decir que en la parte del consejo se va mencionando que tanto el matadero y el mercado tenían toda una reglamentación de aranceles, reformas sobre esto mismo, y esto se ve de 1925, del 35, de 1936, hasta el 42 se va haciendo un seguimiento de cómo se va autorizando y se va modificando disposiciones para reglamentar el mercado. Aquí, ahora me voy con unas imágenes que quería resaltar, y son imágenes de un señor que pasa por Barranquilla en 1937, que es una colección de un alemán, Martin Horst, y él da unas imágenes, unas panorámicas que me parecen muy interesantes. La superior se ve al fondo el mercado de granos, también la Plaza Ojueta. De este lado, la parte inferior, está una imagen similar a la que inauguró este evento, o la imagen del evento, que es los caños o las canoas acá con el mercado municipal. Hay otras imágenes. Si nos centramos en estas imágenes, quiero mostrar que la visión que muestra Martin Horst es de que las vendedoras de pescado, las vendedoras de carnes, tenían toda una indumentaria bien organizada, gorros, un traje que, digamos, manifestaba una idea de orden, de salubridad. Acá también cada casilla estaba organizada, entonces hay como una idea donde hay muchas personas, muchísimo flujo de personas, pero los vendedores se mantenían en bastante orden. Esta es otra panorámica que la muestra la colección de Martin Horst, que muestra, digamos, estas tablas, y hay mucho fluido de personas, pero las vendedoras de pescado se mantenían en unas condiciones muy interesantes, de mucho orden, pescado seco, pescado fresco y demás. No lo voy a colocar, pero es una parte del video que no sé si algunos lo vieron, que es un video de la ciudad de Barranquilla en el 40, y hablaba, digamos, del Prado y de otros espacios, pero se centran un poco en el tema de los caños y hacen una visión de cómo se veía el mercado en esta época, de todo este flujo de canoas, de intercambio comercial. Ya más adelante, esto sale de la época, pero quería resaltar que cuando hace muy poco comenzaron a intervenir el mercado, ya tiene algún par de meses ya interviniendo el mercado de granos, pero es muy interesante que los vendedores más antiguos, descendientes, todavía tienen algunos aparatos de madera, algunos muebles de madera que son de la misma que se observan del lado izquierdo. O sea, se conserva, aunque esto ya cambió. Aquí se ve artesanías. Hay como algunas personas que conservan estos mobiliarios de la época, y esto me sorprende. Esta imagen es de la revista Barranquilla Gráfica del año 71. Aquí también, saliendo del tema del mercado, el mercado de granos también tiene muchas memorias o cosas que rememorar, cosas que comentar, como un conocido vendedor yerbatero de una colmena del mercado de granos, que todavía se conserva como el hijo. En esa época, este señor o este yerbatero tenía bastantes locales, luego se fue reduciendo y cambiando, ya hoy es otra situación. De hecho, que el señor está a espera de cómo va a quedar luego de estas transformaciones y de estos cambios que se están dando. Y finalmente mencionar que a la luz de la literatura local, siempre en publicaciones de las revistas, la revista Mejoras, la revista Barranquilla Gráfica,
siempre se menciona una valoración de los mercados o de las plazas porque en ellas se consolidaban dinámicas culturales, vivencias y además que reforzaban la economía local. Y aquí resaltar cómo en esta sección de folclore hablan del mercado público y van haciendo como un panorama de todos los mercados y mencionan de que en los mercados, de forma genérica y de forma también local, es allí donde se concentran todas las expresiones, donde se viven trascendentes epopeyas y una descripción muy, muy sentimental de lo que significan los mercados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Yesile, por esta importante intervención acerca de la historia del mercado público municipal de la ciudad. Como recordarles un poco a nuestros seguidores en estos momentos, pues este tipo de espacios hacen precisamente parte de esa memoria urbana de la capital del departamento del Atlántico. Este fue un inmueble y un espacio donde se desenvolvió gran parte de la vida de esta urbe entre finales del siglo XIX hasta 1982, cuando este inmueble fue demolido como parte de las obras de ampliación de la avenida Boyacá o de la calle 30. Si alguno de nuestros seguidores en estos momentos tiene alguna pregunta, alguna consulta que le desee hacer, pueden formularla como comentario para transmitírsela a nuestra conferencista. Aquí de parte pues de los comentarios en general, Yesile, pues tenemos pues felicitaciones, agradecimientos por esta conferencia, básicamente los comentarios generalizados de parte de nuestros usuarios en estos momentos. Entonces, Jessy, no resta sino darte las gracias por habernos compartido en la tarde de hoy pues tu investigación, todo este trabajo investigativo arduo que has realizado sobre la historia del mercado municipal de nuestra ciudad. Y agradecerles a todas las personas que se conectaron a esta transmisión del Centro Interactivo de Memoria Urbana CIMO y del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Y Chile, nuevamente, felicitaciones por tu intervención y muchísimas gracias. Les recordamos que el día de mañana... a ti por el espacio, por permitir. Con gusto. Y decirles, recordamos que el día de mañana a las 10 de la mañana tendremos la sesión de clausura del 15º ciclo de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, damos las gracias por acompañarnos en esta transmisión la tarde de hoy. Que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias.